Bona tarda a tothom, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto, entre otras cosas también porque tenemos que acabar con cierta puntualidad por razones futbolísticas que yo desconocía. No soy aficionado a este noble deporte. Me consta que muchos compañeros me han expresado su interés por el acto, pero han puesto en la balanza la Champions y el Poder Judicial y les ha parecido que hoy tocaba a Champions. Otro día ya conseguiremos que prevalezca el otro tema que considero de mayor enjundia, pero hay que respetar pues las preferencias de cada cual. Agradeceros muchísimo a todos vuestra presencia. Además, veo caras conocidas y veo caras de juristas ilustres, de miembros ilustres de la sociedad civil, de la magistratura, de la academia, de la fiscalía, en fin. Veo muchas caras que me alegra que estéis aquí, poder contar con vosotros, del mundo de la política también, y quiero agradecer también muy especialmente a nuestros ponentes, que no voy a hacer una presentación extensa porque ya los conocéis, pero sí quiero permitirme un pequeño, en primer lugar, don Jesús Villegas, que además ha venido expresamente de Madrid para este acto. Él ha considerado que era más importante que la semifinal y le agradecemos muchísimo su presencia. Jesús es magistrado y es el secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, iniciativa que me parece muy interesante y necesaria en estos momentos y que además ha promovido un estudio muy interesante precisamente sobre el tema que hoy nos ocupa. Y por eso me parecía muy importante pues su presencia aquí y el venir expresamente desde Madrid para estar hoy con nosotros, pues yo creo que merece un especial agradecimiento. Muchas gracias, Jesús. Don Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que todos lo conocéis. Aparte de catedrático, es un humanista y un jurista inquieto y además de su labor académica, es una persona que colabora en todas las iniciativas cívicas que considera de interés, que son muchas, y además pues le agradecemos todos muchísimo pues ese ímpetu y ese compromiso con la sociedad civil. Es además uno de los principales autores técnicos del informe que ha promovido la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y bueno, pues él mismo se ha presentado voluntario a venir aquí a exponer su estudio. Y ya por último, pues don Javier Béjar, insigne jurista y también hombre ilustrado. A mí me encanta hablar con él porque se puede hablar de todos los temas del mundo y de todo sabe. Actualmente abogado, magistrado excedente, bueno, ya lo conocéis, es presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogacía de Barcelona, porque también es un hombre inquieto y pues a sus muchas actividades pues une ese voluntariado que supone estar en una sección que no es precisamente de las que reciben más apoyo dentro de esta casa. Presentados y agradeciendo muchísimo a todos los miembros de la mesa su presencia. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, consejos autonómicos de justicia, un nuevo paso hacia la politización del Poder Judicial, es un tema que alguien me ha llegado a comentar, bueno, esto quizá no es de candente actualidad. Bueno, ahora veremos que posiblemente sí lo es. El tema de la politización del Poder Judicial sí es un tema de candente actualidad, no ya en España, sino también en el marco de la Unión Europea. Pero concretamente la cuestión de los consejos autonómicos era una cuestión que algunos entendieron ya resuelta después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, la de la famosa sentencia del Estatut, que todos conocemos, y que posiblemente no lo esté y que además consta que, lo comentamos hace un momento, que quizá no en el telediario, pero pronto saldrá, pero sí en los cajones, en Madrid, en los mentideros, pues uno se entera de todo, ¿no? Y es un tema que va a estar encima de la mesa y que antes de que intenten pues envolverlo como no toca, pues vale la pena que lo afrontemos con el rigor con que siempre intentamos desde la sección de Derecho Constitucional pues abordar los temas. Yo siempre digo que la sentencia del Estatut, la sentencia de junio de 2010, es quizá de todas las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la que más se ha escrito y paradójicamente también es quizá la que menos gente ha leído. Es muy difícil, en vuestro caso no, porque estamos ante un auditorio pues que me consta que... Pero yo en auditorios, en otros foros más amplios, invito a que se lea, porque además no es tan larga tampoco.
especialmente compleja. Pero sorprende que precisamente la gente que más ha escrito sobre ella clarísimamente no la ha leído, porque si no sabrían que realmente lo que se declara inconstitucional, aparte del artículo 97 y concordantes, es poca cosa más. Está la parte segunda sobre las famosas sentencias interpretativas, pero básicamente lo único que hizo el Constitucional en el 2010 es precisamente frenar el intento de control político del Poder Judicial por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, lo cual pues, era justo y necesario, y parecía que ya era un tema zanjado. Yo sé mucho menos y por lo tanto voy a dejar que hablen nuestros ponentes sobre este tema, pero el por qué no está zanjado, hombre, pues si uno se lee el fundamento jurídico, creo que es 47 de la sentencia, sí que es cierto que deja una esclecha, una grieta ahí, con el tema de que las funciones en su caso deberían ser reguladas por la ley orgánica, y entonces aquí no se pueden dejar grietas porque enseguida hay alguien que se tira encima. Y yo creo que esa grieta es lo que posibilita que esté otra vez en los cajones este tema y que valga la pena que lo abordemos, porque a pesar de esa grieta donde el tribunal parece dar a entender que una eventual modificación de la ley orgánica del Poder Judicial podría dar lugar a que se pudiera vale la pena que nos adelantemos, porque entiendo yo, mi opinión en este caso no es muy valiosa, pero la de los demás ponentes, la de los ponentes de la mesa sí, entiendo yo que evidentemente hay motivos jurídicos suficientes. Me parece muy interesante también, ahora os doy la palabra enseguida, me parece muy interesante también el estudio de la jurisprudencia europea en la materia. Yo creo que aquí hemos perdido un poco la perspectiva y yo creo que a veces hay que ir a Europa a ganar perspectiva y volver aquí con las ideas más claras. Entonces, vamos a abordar, y lo digo porque a mí me dan un micrófono, soy abogado y puedo estar una hora y soy el presentador, que no soy ponente. Voy a dar la palabra a los miembros de la mesa. En primer lugar, hay una cuestión que aparece, porque en la sentencia del 2010, lógicamente, se cita el artículo 122 de la Constitución, regulador del Consejo General, pero se cita también el artículo 117 en materia del principio de unidad jurisdiccional, que es un principio que sería bueno, entiendo yo, y que creo que en el informe también lo abordáis en extenso, que tuviéramos claro el qué y el por qué y el hasta dónde, para centrar un poco el tema, y a partir de ahí pues vamos desarrollando el resto de... No sé si alguien quiere empezar. Javier, tú que has estudiado este tema a fondo. Bien. ¿Hay una cuestión concreta o...? No, yo empezaba un poco por aquí, ¿no? Por tener claro, ubicar un poco a través de lo que es el principio de unidad jurisdiccional y sus consecuencias, y a partir de ahí vamos entrando en los distintos temas. Sí, el principio de unidad jurisdiccional, voy a decir cosas que probablemente la mayoría de las personas aquí presentes conocen. Pero el principio de unidad jurisdiccional, así como el principio de gobierno, de unidad del gobierno del Poder Judicial, pues tiene matices. El principio de unidad jurisdiccional no los tiene realmente. Es decir, el Estado de las Autonomías tiene tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo y el ejecutivo se dividen entre el Estado central y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen parlamento y legislan, las comunidades autónomas tienen gobierno y gobiernan. En cambio, los tribunales son todos tribunales del Estado. A veces en este tema se produce un equívoco, y cuando se habla, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se cree que es un órgano autonómico, pero no lo es. Es un órgano del Estado que tiene una demarcación, que es el territorio de Cataluña, pero no se diferencia en nada, salvo en su nivel jerárquico y las materias que toca, de cualquier otro tribunal o juzgado de España. Por tanto, está claro que el principio es el de unidad jurisdiccional. No existe, como en otros países, una justicia federal, países
federales, en los que hay una justicia federal y una justicia de los estados, de las comunidades, de los Länder, como se quiera llamar. Eso no existe. Entre otras cosas porque nosotros no somos un estado federal. Y una de las cosas que hacen que no seamos un estado federal es que no hay una jurisdicción que pertenezca a las comunidades autónomas o a los estados o como se llame en cada país. Y en nuestro caso concreto, a las comunidades autónomas. Eso parece claro, que hay una unidad jurisdiccional que desde el Tribunal Supremo al último juzgado de paz forman parte de una organización que es una organización del Estado. Y los jueces son todos jueces del Estado. No hay jueces del Estado y jueces de las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, puede pasar en Estados Unidos, donde hay jueces de los tribunales federales y jueces de los tribunales de los estados. Eso en España no pasa. Eso relativamente parece sencillo. Otra cosa que probablemente es más complicada y que ya me diréis es el tema del gobierno del Poder Judicial. Es decir, en cuanto a los jueces son funcionarios públicos, además de titulares de un poder del Estado, los jueces pues son ascendidos, son sancionados, son trasladados. Es decir, hay toda una serie de funciones que son funciones de gobierno. Y hay una política judicial, además, una política en el sentido de cómo se organiza el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y esto, todas estas funciones, corresponden a los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y aquí se repite el tema. La unidad jurisdiccional de que todos y cada uno de los jueces son órganos del Estado, se repite en el nivel de gobierno. Es decir, ¿hay alguna intervención de quien no sea el Estado central en el gobierno del Poder Judicial? En concreto, ¿pueden las comunidades autónomas intervenir en el gobierno del Poder Judicial? Este es el tema, en el fondo, es el tema de esta sentencia, bueno, el tema del trabajo del que antes se hablaba, el tema de esta sentencia, el tema de 1000 artículos que se han escrito y de libros, etc. Es decir, lo que se dice es, las comunidades autónomas pueden intervenir en el gobierno del Poder Judicial. Hay una primera respuesta que sí, en cuanto, no en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia, las comunidades autónomas pueden intervenir en lo que se llama Administración de la Administración de Justicia. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cataluña, como la mayor parte de las comunidades autónomas, es la que provee de medios materiales y personales al Poder Judicial. Los edificios judiciales los administra, por así decirlo, la comunidad autónoma. Los funcionarios, no los jueces, pero sí los funcionarios, dependen de la comunidad autónoma, son nombrados y son trasladados, etcétera, por la comunidad autónoma. Porque eso no hace referencia al Poder Judicial. Eso hace referencia a la administración de justicia, al funcionamiento de la justicia, que como la administración de justicia pues podría ser como la administración tributaria o la administración laboral o cualquier otra. Es un conjunto, una burocracia. Aparte de eso está el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno, en el sentido de que los jueces son todos jueces del Estado. ¿Y el gobierno del Poder Judicial? El gobierno de los jueces. Parece raro, ¿no?, que quien es un poder del Estado, a su vez, esté sometido a un gobierno, pero es inevitable. Es inevitable por lo que he dicho antes, porque alguien tiene que seleccionarle al juez, alguien tiene que promocionarle, trasladarle, sancionarle en su caso, etc. Y eso lo ha de hacer el órgano de gobierno del Poder Judicial. Entonces, en España, desde el punto de vista declarativo, esta sentencia y otras resoluciones y doctrina han dicho no, el gobierno del Poder Judicial es uno. Igual que el Poder Judicial es único, el gobierno del Poder Judicial también es único y hay un solo órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. Claro, esto se puede examinar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista material, es decir,
qué capacidades tienen las comunidades autónomas respecto a este órgano, al Consejo General del Poder Judicial, y diremos en principio que ninguna. Y luego hay otro aspecto más, si se quiere, formal o subjetivo, o como se quiera llamar, que es quién gobierna, o sea, quién regula ese gobierno del Poder Judicial. ¿Cuál es la norma que puede regular, por ejemplo, la composición del gobierno judicial? Esa es la Constitución. ¿Y cuál es la norma? Las normas que regulan cómo se realiza la función del gobierno del Poder Judicial. Y entonces es cuando nos aparece el problema al que hacía referencia al principio Eloy. La sentencia del Estatut dice muy claramente que el único órgano es el Consejo General del Poder Judicial, el único órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial, y respecto al Consejo General del Poder Judicial, ninguna norma autonómica puede decir nada, ni puede regular nada. Y las facultades que se atribuyen a la comunidad autónoma respecto al Poder Judicial son inconstitucionales y por tanto nulas. Y esto es lo que declaró esta sentencia. Ahora bien, ¿qué pasa respecto a hasta dónde puede ir la ley orgánica del Poder Judicial, que es la única norma que puede regular el Consejo, en cuanto a la materia de lo que se llama a veces descentralización y a veces desconcentración, que no es lo mismo, pero se maneja con una cierta alegría semántica, del gobierno del Poder Judicial? Porque, ¿qué es lo que hacía el Estatut de Cataluña? Creaba un consejo territorial y ese consejo territorial le atribuía determinadas funciones que en parte eran funciones que habrían sido anteriormente del Consejo y que siguieron siendo, porque la ley se declaró, el Estatut se declaró inconstitucional en este aspecto. El Estatut fue declarado nulo, por tanto, la comunidad autónoma se declaró que no tenía competencias en la materia, que no tenía competencias respecto al tema del Poder Judicial, pero se dejó lo que Eloy llamaba una esclecha. Es decir, se dijo, y lo leo porque dice, no hay ninguna norma que no sea la ley orgánica del Poder Judicial que pueda determinar la estructura y funciones del Consejo. Pero caben eventuales fórmulas de desconcentración que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, claro, no lo son, han de quedar en su existencia y configuración a la libertad de decisión del legislador orgánico con los límites constitucionales antes expresados. Y entonces lo que hay que preguntarse es, un consejo territorial como el descrito, no como el descrito y pretendido regular en el Estatut de Cataluña del año 6, ese consejo con esas funciones, si en lugar de haber estado regulado en el Estatut de Cataluña hubiera sido regulado en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿hubiera valido? ¿Hubiera valido ese consejo en el que muy probablemente, aparte de jueces y magistrados que hubieran sido elegidos de la forma que lo hubieran sido, habría habido miembros elegidos por el Parlamento de Cataluña? Porque esa era la idea del proyecto, que fue paralelo con el Estatut. ¿Eso cabe? Y yo diría que del texto de la sentencia del Estatut no se deduce que no quepa. No se deduce que no quepa, con lo cual, y ya acabo y dejo a otros que sigan, con lo cual el tema es un tema más político que jurídico. A los juristas nos gusta mucho pisar sobre seguro y irnos al derecho. Pero a veces el derecho no te da seguridad. Y este es un caso en el que puede pasar eso. Imaginemos que en las elecciones por bajar al terreno, que en las elecciones
de diciembre o de cuando sea, se gana las elecciones la misma fórmula que hay actualmente. Y lo que llevará inmediatamente al planteamiento de esta cuestión, porque esta es una cuestión que interesa tanto a los partidos nacionalistas catalanes como a los vascos. Este es un tema que interesa y, por tanto, se planteará y en el habitual trueque de mi apoyo a cambio de. Y, por tanto, es muy fácil que este tema lo tengamos planteado si ganan la actual fórmula de gobierno, lo tengamos planteado a principios del año que viene. No es un tema, como decían, así un poco científico de los que ya veremos si alguna vez pasa. No, eso puede pasar inmediatamente. Y entonces hay que decir que no solo el tema es jurídicamente dudoso, pero políticamente me parece que es muy peligroso precisamente por las circunstancias que concurren en las comunidades autónomas que acabo de citar. Y pues, con eso dejo la palabra. Gracias, Javier, porque nos has introducido muy bien la vigencia y candencia del tema, que no todo el mundo tenía clara. Nos vamos a quedar con el concepto esclecha, y ahora lo vamos a desarrollar. Parece evidente que el cóctel injerencia política en el gobierno de los jueces más nacionalismo periférico es explosivo y puede dinamitar los cimientos de cualquier Estado de Derecho, con lo cual ese era el objetivo un poco, entiendo que ese era el objetivo de vuestro trabajo y desde luego este es el objetivo de esta ponencia de hoy. Por eso me gustaría, quizá Rafa, que dentro de esa, digamos, ambigüedad en cuanto a la interpretación de los artículos 122 y 117 que hace la sentencia de junio de 2008, qué herramientas jurídicas tenemos y digamos para tener un argumentario jurídico potente para evitar que esa injerencia sea efectiva. Luego analizaremos, que es un tema que desbordará el ámbito de la conferencia de hoy, pero ya montaremos otra, el tema del modelo de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es un tema que da mucho que hablar y que ahora habrá que retomar porque de alguna manera va a venir vinculado con este. Entonces, a partir de aquí, pues te cedo la palabra, iremos. Yo quiero un poco que sea esto un debate abierto, lo digo porque si cualquiera si queréis ir interrumpiendo y comentando y aportando, yo estaré encantado de la vida y yo me reservo el derecho a hacerlo con vuestro permiso. Así que, Rafa, cuando quieras. Pues adelante, adelante. Y si me vais cortando a medida que voy diciendo cosas, pues mejor, ¿no? Porque la introducción general la ha hecho Javier y la ha hecho muy bien, poniendo sobre la mesa los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta, y uno es la independencia judicial. Algo tendremos que hablar de independencia judicial, aunque luego haya que tratar en un acto específico el tema de la independencia, pero es que está vinculado. De todas maneras, yo quiero insistir en una de las cosas que ha dicho Javier, y no para decir nada diferente de lo que ha dicho, pero porque me parece que es una idea muy importante en la que a veces reparamos poco. Porque, bueno, tiene un cierto componente técnico, que es el tema de la unidad de la jurisdicción. Y eso no es algo impremeditado. Yo creo que en la Constitución el tema de que la jurisdicción fuera única, la unidad jurisdiccional, era muy pensado y seguramente pensado como un límite a la posibilidad de descentralización que se derivaba del Estado de las autonomías. Porque tenemos que pensar que el Estado de las autonomías es un Estado evolutivo, que es una característica especial española. En España, a diferencia de otros países, la Constitución no cierra el modelo territorial, sino que lo deja abierto, y lo deja abierto, diríamos, permanentemente. Y lo hemos visto, es decir, yo creo que todos que somos juristas, en las materias que hemos estudiado, lo hemos visto. Yo tengo en la cabeza siempre, que soy de internacional privado, la competencia en materia de derecho civil de las comunidades autónomas, cómo ha variado de lo que había en el año 78 a lo que hay ahora y a partir de la propia jurisprudencia del Constitucional. Si uno lee las sentencias del Constitucional, ve cómo la posición del Constitucional ha ido evolucionando. Y eso se aprecia en todos los campos. Por tanto, estamos en un Estado autonómico dinámico y la unidad de jurisdicción pues le pone un límite. Le pone un límite que a mí me gusta,
cuando comento estos temas siempre digo lo mismo. Claro, esto puede ser muy de teoría del derecho, puede parecer muy dogmático quizá, pero hay un elemento esencial y es que cualquier decisión que tome un juez de cualquier lugar de España tiene que ser idealmente la misma. Es decir, no varía la decisión por el hecho de que el juez sea de Málaga o de Cáceres o de Barcelona o de Galicia. Idealmente, la decisión tiene que ser la misma y podemos cuestionarla, criticarla con el mismo aparato jurídico. Ya me podéis decir, hombre, hay diferentes derechos civiles, por ejemplo. Bueno, sí, pero las normas de conflicto, las normas que resuelven cuál de los diferentes derechos tienes que aplicar, son comunes, es competencia estatal y, por tanto, idealmente, repito, la decisión que tome un juez en cualquier caso tiene que ser la misma con independencia de dónde se tome. Cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, si está conociendo un juez de California y del mismo caso conoce un juez de Nueva York, la decisión puede ser completamente diferente, que es lo que pasa si conoce un juez español o un juez francés. Y por eso, en Derecho Internacional Privado decimos que entre España y Francia se pueden plantear problemas que llamamos de competencia judicial internacional. Dentro de los estados de Estados Unidos se plantean problemas que son equivalentes a los de competencia judicial internacional, pero en España no. Ahora bien, si no hubiera unidad de jurisdicción, entonces sí. Entonces se plantearían problemas de competencia judicial internacional, porque la decisión correcta adoptada por un juez de Barcelona podría no ser la misma decisión correcta adoptada por un juez de Vigo. Y claro, si hay problemas de competencia judicial internacional, hay problemas de reconocimiento y ejecución de decisiones. Porque dentro de Estados Unidos, aunque es un solo estado, las sentencias dictadas en California no son automáticamente eficaces en otro estado como son en California. Y en España eso no pasa, es decir, ahora mismo no hay problemas de reconocimiento y ejecución de decisiones. Pero si hubiera fraccionamiento de la jurisdicción, habría este tipo de problemas. Y en España no hay problemas de cooperación jurídica internacional. Hay problemas de cooperación jurídica, de asistencia jurídica entre jueces, pero dentro del marco interno. Si hubiera fraccionamiento de la jurisdicción, pues habría esos problemas. Es decir, cuando hablamos de fraccionar la jurisdicción no estamos hablando de poca cosa. Es decir, es un planteamiento bastante serio y que además, y con esto acabo en este punto, no puede limitarse a decir los tribunales que tienen su sede en Cataluña pasan a estar bajo la jurisdicción catalana. Bueno, esto seguro que si me oye aquí de los presentes hay alguien que milite en partidos nacionalistas o similares, pues dirá, pues maravilloso, ¿no? Eso es a donde queremos llegar. Es decir, no estoy diciendo nada que esté muy alejado de los planteamientos políticos que sostienen muchos. No es tan sencillo como decir, los jueces con sede en Cataluña pasan a estar en la jurisdicción catalana, los jueces de Andalucía en la jurisdicción andaluza. ¿Por qué? Porque en los estados federales, como Estados Unidos, del que estamos mencionando tantas veces, hay tribunales federales. Es decir, por poner el equivalente, si se produjera el fraccionamiento de la jurisdicción, pues tendría que haber tribunales federales o equivalentes en Barcelona para tratar de las cuestiones que son competencia exclusiva de la federación, en este caso del Estado, por ejemplo. Es decir, es otro mundo completamente distinto. ¿Por qué insisto en esto? Porque, claro, como el Estado autonómico es un Estado dinámico, a veces nos pasan cosas sin que nos demos cuenta de que nos están pasando, ¿no? Esto en los últimos 40 años lo hemos visto. Y con esto puede pasar lo mismo. Es decir, empezamos con consejos autonómicos, gobierno de jueces, fraccionamos, desconcentramos, que no descentralizamos, y cuando nos hemos dado cuenta, de facto tenemos un fraccionamiento de la jurisdicción. Ojo, fraccionamiento de la jurisdicción que de alguna manera ya se nota. Me vas a decir, ¿por qué? Bueno, son cosas muy sutiles, pero cuando miras, por ejemplo, la jurisprudencia de los tribunales españoles en las materias que yo toco desde internacional privado, ves que en ocasiones jueces, por ejemplo, de aquí de Barcelona, aplican el derecho catalán porque es el derecho del foro, principio de territorialidad, derecho de familia, por ejemplo. Claro, esto no es así. ¿Por qué? Porque las normas están vigentes en toda España y son las normas de conflicto estatal las que determinan cuándo se aplica uno y otro. Pero la idea de territorialidad del derecho se va colando y la idea de territorialidad del derecho nos lleva al foro, nos lleva al fraccionamiento de la jurisdicción también. Por eso digo que no es una mera entelequia, no es algo completamente, no es algo que forme parte de una fabulación el hablar de estos temas. Y claro, el gobierno está vinculado, el gobierno del Poder Judicial
está vinculado de alguna manera a la unidad de la jurisdicción. Desde una perspectiva formal, no. Es decir, una cosa es el gobierno de los jueces y otra cosa es la unidad de la jurisdicción. Pero por eso tiene que ver con el debate que planteaba de la independencia. Y entonces hago aquí un salto para hablar del debate sobre la independencia para conectarlo con esto. El otro día, hablando con Eloy, que somos más o menos de la misma quinta, los dos, cuando estudiábamos Derecho, estaba el debate de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. Yo me acuerdo que yo estaba cuando se aprobó la ley, yo estaba en constitucional de primero de carrera, me parece. Y yo recuerdo a los profesores de Derecho Constitucional que tenía... Yo estaba en cuarto. Tú estabas en cuarto. Sí, bueno, no había tanta diferencia. Más o menos. De primero a cuarto, por ahí andábamos. Y los demás, pues muchos de los que estaban por aquí tendrán también una experiencia. Estábamos. Y además los profesores que tenía de Derecho Constitucional eran profesores que estaban bastante involucrados en el tema de la reforma. Porque yo estudié Derecho en Oviedo, el catedrático de Constitucional entonces era el malogrado Ignacio de Oto, que bueno, fue importante en el planteamiento del estudio del Poder Judicial, etc. Y entonces a mí me explicaron, en relación a la independencia del juez cuando realiza la función jurisdiccional, la independencia interna, la independencia externa, como la independencia interna no tiene por qué depender de que haya un órgano de gobierno del Poder Judicial que determine permisos, ascensos, etc. Me acuerdo perfectamente de cómo me lo explicaban y yo además me lo creí, para justificar además la reforma del 85 y cómo pues no pasaba nada porque el Congreso y el Senado eligieran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y además, cuando lees la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a este tema, que la comentaba con Javier hace unos meses, me parece, claro, la sentencia del Constitucional ya lo dice. Bueno, eligen el órgano de gobierno de los jueces, está elegido por el Congreso y el Senado por una mayoría de 3/5 y eso no plantea ningún problema, siempre que no suponga reproducir a nivel de Consejo General del Poder Judicial las mayorías parlamentarias. Es decir, si las cosas se hacen bien, es decir, se buscan personas de consenso, pues qué mal hay en que lo elijan los diputados y senadores, ¿no? Claro, si no lo haces así, en principio lo estás haciendo mal. Pero en este debate sobre independencia interna e independencia externa de los jueces, llega Europa, y desde hacía bastante tiempo, el Consejo de Europa, Greco, y luego lo coge la Unión Europea, lo toma la Unión Europea, nos dice, mire, sí, todo esto es verdad, y el Tribunal de Luxemburgo, todo esto es verdad, que la independencia judicial, la independencia del juez, en el sentido de que cuando dicta sentencia solamente está sometido a la ley, eso formalmente, de una manera puntillosa, no tiene por qué variar en función de quién es quien gobierna el Poder Judicial, quien decide ascensos, nombramientos, vacaciones, permisos y sanciones. Pero en la práctica, si el gobierno del Poder Judicial no es independiente, puede haber la apariencia, al menos, de que la función jurisdiccional puede estar contaminada. Esto no es que lo diga yo, esto es que lo dicen los informes del Consejo de Europa, lo dice la Unión Europea y lo dice el Tribunal de Luxemburgo en algunas decisiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se planteaba la adecuación con las exigencias de principios democráticos y Estado de Derecho que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de algunas reformas legislativas, por ejemplo en Polonia, que hacían que los órganos de gobierno del Poder Judicial no tuvieran esa apariencia de independencia que se necesita para garantizar la independencia efectiva de los jueces cuando dictan una sentencia. De manera que hoy en día, ese debate que teníamos en el año 85 entre separación absoluta entre la independencia interna y externa de los jueces, pues está mediatizado por lo que nos viene de afuera, de afuera no porque Europa es dentro también, ¿no? Por lo que nos viene del Consejo de Europa, por lo que nos viene de la Unión Europea, donde nos están diciendo, miren, para garantizar la independencia de los jueces es necesario que el órgano de gobierno de los jueces, el que decide estas cosas que para ellos son tan importantes, en su composición esté al menos la mitad de sus miembros sean designados por los propios jueces. Vale. Asumámoslo porque es la situación que tenemos ahora mismo. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver porque a partir de aquí lo que se deduce es que para la independencia judicial, para la función jurisdiccional, para el ejercicio de la función jurisdiccional,
no es irrelevante cómo se gobiernan los jueces. No es irrelevante, nos lo están diciendo. Es relevante para determinar cómo funciona la jurisdicción, cómo se gobiernan los jueces, en contra de lo que a mí me explicaban en el año 85. Y claro, si vamos a unos consejos autonómicos, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con lo que ha adelantado Javier. Si vamos al proyecto del año 2006, pues los consejos autonómicos, parte de los miembros de los consejos autonómicos están designados por el Parlamento, los parlamentos autonómicos, ¿no? Por otra parte, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Vas a hacer consejos autonómicos si luego van a funcionar igual que puede funcionar la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Será para hacer un algo más, ¿no? Entonces, a partir de ahí se nos viene un problema, y es, tenemos consejos autonómicos en los que parte de la composición es política, ¿y qué pasa si deciden algo? Ese algo que deciden se podrá recurrir al Consejo General del Poder Judicial. En la propuesta del 2006 había cuestiones que tenían que decidir los consejos autonómicos que no eran objeto de recurso ante el Consejo General del Poder Judicial. Y claro, esto de que no sea objeto de recurso, pues es importante. Porque claro, si agota la vía administrativa lo que decida el Consejo Autonómico y va directamente a la vía judicial, pues bueno, y estamos hablando aquí de una ruptura del gobierno, del Poder Judicial. Pero ahora pongámoslo de que para evitar esto, todas las decisiones de los consejos autonómicos son recurribles ante el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en ese caso, como parte de la composición de los consejos autonómicos es política, nombramiento de los parlamentos autonómicos, y parte de la composición del Consejo General del Poder Judicial es también política, los conflictos se acaban convirtiendo en conflictos políticos que provocan enfrentamiento entre comunidades y Estado. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, una vez que vamos a la vía de los consejos autonómicos, o se produce el fraccionamiento, porque no hay recurso y hay una incomunicación, o se produce el conflicto, porque entonces se va a ver como un conflicto político la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial revise las decisiones que han adoptado los consejos autonómicos. Por eso, con independencia de que efectivamente se ha creado aquí, hay una grieta, como decís, grieta. Claro, a mí esto no me gusta, la verdad es que la imagen es poderosa, pero el Tribunal Constitucional, claro, tiene que resolver lo que tiene que resolver en cada momento, ¿no? Cuando a veces se critica una sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos reciente algunas críticas que ha tenido la sentencia de la ley CELA, que en la parte que a mí más me interesaba, que era la parte del uso de las lenguas en la escuela, pues me satisface, no me parece mal. Dice, no, pero es que podía haber dicho, no, los tribunales tienen que decir lo mínimo siempre. Si tienen que resolver esto, pues resuelven esto, dicen esto y no tienen por qué adelantar otras cosas. Yo creo que cuando un tribunal va más allá de lo que le están preguntando en ese momento, pues no estamos en el camino correcto. Entonces, en ese momento, el Tribunal Constitucional tenía que resolver esto, lo resuelve, lo dice, pero no prejuzga qué es lo que podría pasar en otro momento. Si hubiera un proyecto de ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que planteara la creación de consejos autonómicos, estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa, pues seguramente se tendrían que tener en cuenta. Ahora bien, yo ahora mismo no me parecería ningún escándalo jurídico a priori una decisión del Tribunal Constitucional en un sentido o en el otro. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos comentado de independencia interna, independencia externa, vinculación con la unidad jurisdiccional y tal, pues es opinable, lógicamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, por lo menos yo lo que me aplico a mí mismo, es plantearlo desde una perspectiva más política. El legislador tiene margen de actuación, pero ir por esta vía es una mala idea. Es una mala idea porque pone en riesgo un elemento que es clave para el equilibrio ahora mismo, para el equilibrio territorial dentro de España, puede ahondar en el conflicto y además nos mete en un terreno sobre el que no hemos meditado. Porque estudios sobre cómo sería una jurisdicción compleja en España, es decir, una jurisdicción que no fuera unitaria, yo la verdad es que no conozco. Estudios que nos digan
Tendríamos que ir al modelo alemán, tendríamos que ir al modelo de Estados Unidos, tendríamos que ir a nuestro propio modelo, pero teniendo en cuenta esto, lo otro. Los juzgados de lo mercantil, por ejemplo, ¿serían federales, teniendo en cuenta que la competencia en materia mercantil es exclusiva del Estado? ¿Sí o no? Este tipo de cosas. Sobre esto no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero como tantas cosas que nos ha pasado en el Estado autonómico, en que hemos llegado a determinados puntos sin querer, y que en este caso pues no nos vuelva a pasar. Yo creo que este es el sentido que tenía la iniciativa de la plataforma, ¿no? El que no nos pase. Pues sí, Javier. Digo, Rafa. Gracias, Rafa. Yo, en cualquier caso, el concepto izquierda no era tanto una crítica a las sentencias, sino una constatación de que nos deja en vilo nuevamente y por lo tanto nos obliga a seguir trabajando. Y esto es así. Yo, efectivamente, en el año... Rafa es un poco más joven que yo, pero muy poco, estamos los dos ahí concejanos en la universidad. Yo recuerdo perfectamente el año 85 porque, es verdad, generó un encendido debate este tema y yo veía muy claro, y N años después lo sigo viendo, que el modelo de la Ley Orgánica 180 era el modelo que se ajustaba. No ya ni mejor ni peor, era el que se ajustaba a lo que había querido el legislador constitucional y que la reforma del 85, pues, de la ley orgánica en 1880 iba a ser problemática, ¿no? Yo ahí reconozco, confieso que en el año 85 me convencieron los argumentos, claro, eran mis profesores, imagínate, yo con 18 años, pero realmente me convencieron y donde me cabré mucho, pero realmente me cabré. Por discutir con un amigo eso tenía lo contrario. Sí. No. Con un amigo. Yo tenía un amigo que efectivamente era firme defensor de la mi posición. Pues sigue, perdona que te he cortado. No, por discutir con él, pues yo me posicioné claramente en ese sentido, pero casualmente hace pocos meses en esta misma sala tuve ocasión de volver otra vez al tema en el sentido de, yo siempre que modero meto la cuchara, y entonces había gente insigne que tenía mucho que decir y yo poco, pero al menos así hacía la pregunta, ¿no? Yo tenía claro, y lo tengo ahora muy claro, que la idea. Entonces, ¿por qué el artículo 122 no es suficientemente explícito y permite esa otra interpretación? Pues yo creo que es por una ingenuidad del constituyente, porque pensó, y además de aquellos polvos vienen muchos de estos lodos, porque no solo ocurre aquí, sino en muchos otros artículos de la Constitución que ha debido interpretar el Tribunal Constitucional. Yo creo que el legislador constituyente pensó que todos los actores políticos se iban a comportar con lealtad constitucional. Y desde la lealtad constitucional cualquier modelo es bueno. El problema es que precisamente yo creo que el nacionalismo periférico es paradigmático de la deslealtad constitucional. Entonces, a partir de ahí, modelos que jurídicamente pueden ser defendibles en otro ámbito, cuando se interpretan o se abordan desde la deslealtad, pues generan un modelo perverso y otro modelo que evitaría muchos problemas por los que estamos pasando. En cualquier caso, no podemos ahondar hoy en este debate porque nos iríamos de tema, pero yo anuncio que convocaremos otra conferencia monográfica sobre este tema y se me ha ocurrido un tercer tema que has apuntado tú, muy interesante también, o sea que tenemos aquí programación para meses. Decía que el abordar el modelo de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial parecía no relevante en la medida en que esa mayoría reforzada exigía consensos, pero la realidad es que a fecha de hoy se está demostrando tremendamente perverso, nos han tirado ya las orejas de Bruselas y no queremos parecernos a Polonia. Entonces, yo creo que ese modelo que jurídicamente podía ser válido en ambos casos si se abordara desde donde el legislador constituyente, creo yo que quería abordarlo, no tendríamos los problemas que estamos teniendo en este momento. Y si los tenemos por algún motivo será, y yo creo que estamos aquí para evitar tener más. Lo que pasa es que la deslealtad... La deslealtad no solamente es de los nacionalistas periféricos. A ver, esto no estoy diciendo nada porque las propias decisiones del Tribunal Constitucional que han analizado las resoluciones del Parlamento de Cataluña en el marco del año 2015 al 2017 hablan expresamente de deslealtad, ¿no? Pero también los grandes partidos españoles. Porque cuando yo te decía, a mí me convenció, porque claro, yo digo, hombre, qué mal hay en que cuando se encuentra una persona que tiene el consenso de 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado, pues maravilloso, ¿no? Lo que con el paso de los años, pocos ya empezamos a ver, yo lo empecé a ver, lo empezó a ver todo el mundo, es que en lugar de buscar personas de consenso, lo que se buscaba era
yo voto a los tuyos a cambio de que tú votes a los míos, ¿no? Claro, cuando se entra en esa dinámica es cuando ya el modelo se cae, porque lo que estaba pensando el Constitucional cuando validó el modelo es que se iba a hacer un ejercicio de responsabilidad y se iba a buscar a personas realmente independientes. Cuando eso no se está haciendo, y a lo mejor era ilusorio pensar que se hacía, y a lo mejor por eso hemos llegado a la necesidad de que desde Europa se diga, no, la mitad la tienen que nombrar los propios jueces. Yo sinceramente veo eso como un mal, es decir, como el mal menor, porque al otro no se puede llegar, porque realmente la posibilidad de que quienes representan al conjunto de los españoles hagan un ejercicio de buscar personas de consenso, pues está fallando. Y tenemos un problema, porque no solamente son los vocales del Consejo General del Poder Judicial, son los magistrados del Tribunal Constitucional. Y ahí no tenemos agarre. Ahí realmente el nombramiento tiene que ser siempre un nombramiento político. Es decir, la apelación a la lealtad creo que tenemos que hacerla. Me parece muy bien que lo hayas hecho, porque sin lealtad no hay sistema constitucional que se aguante. Lealtad de una parte, lealtad de la otra, porque la deslealtad está por muchos sitios. Hace pocos meses aquí mismo, Manuel Aragón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abordando esta cuestión en relación con el TC, nos decía que tiene mucho que ver, lo digo porque aquí tenemos que entonar el mea culpa a todos. Creo que hemos llegado a una situación límite, pero creo que nadie puede permitirse el lujo de decir que está libre de culpa, pero nos decía que lo que le horrorizaba a él es que él, que había sido designado como magistrado por el Partido Socialista y le parecía una cosa muy normal, él en todo momento, desde que tomó posesión hasta que cesó, tuvo claro que desde el momento en que tomaba posesión el partido que lo hubiera designado era irrelevante porque él se debía a su función y a sus convicciones jurídicas, no se debía a una lealtad política por razón de nombramiento. Si eso continuara siendo así, hablamos de lo mismo, pues cualquier modelo sería defendible y podría ser positivo. Como eso hoy en día no es así, ni en un ámbito ni en el otro, es donde el modelo puede acabar siendo perverso y donde realmente nos tenemos que armar y prevenir, porque si a otros niveles ya el resultado es absolutamente indeseable, el cóctel injerencia política más nacionalismo periférico, pues como decía antes, es explosivo, ¿no? Sí. Aunque es un problema, insisto, que no es exclusivamente, como tú muy bien decías, y tienes toda la razón, pero puede ser especialmente perverso cuando lo trasladamos a esos ámbitos, ¿no? Jesús, perdona, que estamos hablando. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ya he hablado con Eloy muchas veces, yo tenía un especial interés en venir aquí. Y te lo agradecemos muchísimo, además. Porque tiene un elemento simbólico. Soy un juez que he estado trabajando muchos años en el País Vasco, ahora estoy en Madrid y quería venir a Barcelona, a Cataluña, como un acto, un gesto para que se viera que los problemas de aquí son los problemas de allí. O sea, que estamos todos en el mismo barco y si el barco se hunde, nos hundimos todos en Madrid también, no lo olvidemos. Y quiero decir que, antes de nada, vengo aquí en representación de la plataforma, la que también es Eloy, que ha preparado el informe que ahora estamos... Perdón, Rafa, que estamos ahora preparando, exponiendo. Y el presidente de la plataforma es el catedrático Sosa Wagner, que quería haber venido, pero que la agenda le venía muy mal. Entonces, antes de nada, por pura cortesía, pues quiero transmitir sus saludos y bueno, pues que le hubiera gustado estar aquí, quiere ponerlo en conocimiento de todos. Y Sosa Wagner ha dedicado sus estudios, unos estudios muy interesantes, a estructuras jurídicas estatales que parecían imponentes, pero que luego después se caían, porque no estaban hechas de piedra, estaban hechas de madera o de papel, como las casas del cuento de los cerditos. Y ha estudiado el Imperio Austrohúngaro, el Sacro Imperio Romano Germánico, y en algunos aspectos tienen similitudes con lo que está ocurriendo ahora en España, un estado de las autonomías tremendamente complejo, cuyo reparto competencial no está claro, ha dicho don Rafael, en unas frases muy bonitas, que es un estado evolutivo, dinámico, pero también es un estado frágil,
porque está en un proceso de inestabilidad permanente. ¿Cuáles son las ideas que yo quiero poner sobre la mesa? Escuchen atentamente. La posibilidad de que se constituyan órganos de gobierno regionales, autónomos, en determinados territorios, como puedan ser Cataluña o el País Vasco, aunque en realidad yo creo que el peligro es para toda España, supone una amenaza existencial para los jueces. Ya no estoy hablando de meras cuestiones teóricas, les estoy hablando de nuestra propia supervivencia. Miren, nosotros somos un poder del Estado, nos gusta decir que somos algo más que funcionarios, porque es cierto, pero somos trabajadores. Somos trabajadores que dependemos de una nómina. Si un familiar nuestro se pone enfermo, pues tenemos que pedir un permiso, debemos planificar nuestras vacaciones. Es decir, hay una serie de circunstancias que afectan a nuestra vida profesional y, por lo tanto, a nuestra más inmediata cotidianidad. Si se encuentra una fórmula jurídica, no sé exactamente cuál, Javier y Rafael son los expertos en el tema, en virtud del cual se les pueda dar la posibilidad de influir a través de unos consejos autonómicos o de una fórmula jurídica equivalente en esos aspectos de nuestra vida profesional a determinadas formaciones políticas que no nos quieren, porque no es agenda oculta, como hablé con vosotros, es una agenda explícita, nos pueden hacer sencillamente la vida imposible. Entonces, este acto, a pesar de su potente contenido académico, es también una llamada de auxilio. Por favor, no nos dejen abandonados. No nos dejen abandonados porque pueden convertir nuestra vida en un infierno. Ha estudiado la psicología, ha estudiado el derecho, los casos de acoso laboral, de mobbing. Hay determinadas estructuras, determinadas asociaciones muy cerradas, en los cuales se crea una atmósfera irrespirable y un ambiente tóxico. Las situaciones de acoso laboral, de mobbing, tienen su origen en la situación de los funcionarios, que tienen un régimen profesional, en virtud del cual es muy difícil despedirlos. Pero, sin embargo, sus superiores, basándose en la legalidad, pueden hacer un clima tan irrespirable que el propio funcionario no le quede más remedio que terminar dándose de baja, pidiendo traslado, abandonando su puesto de trabajo. Y eso por una campaña de acoso con una apariencia de legalidad. A los jueces nos puede ocurrir esto en Cataluña. Nos pueden hacer la vida imposible. Y con una apariencia de legalidad absoluta. Entonces, aunque vosotros sabéis que yo soy un ratón de biblioteca y lo que me gusta es el estudio y la reflexión y la filosofía, mi mujer sabe que a veces pierdo el contacto con la realidad. Ahora estoy agarrado a la realidad, a ver, porque es que son cosas muy concretas, muy materiales. Mi padre, por ejemplo, hace poco, pues, tuvieron que operarlo. Eso crea un caos en nuestra vida. Y eso no puede estar en manos, ni directa ni indirectamente, de grupos, entidades, formaciones, centros de poder que nos quieren echar. Sencillamente es que no puede ser así. Y hablábamos de lealtad. Tengo aquí unas frases muy bonitas anotadas. Habéis insistido sobre lo de la lealtad. Miren, evidentemente aquellos grupos que son independentistas, que quieren echar a los españoles, entre comillas, porque españoles somos todos, de aquí, pues ¿qué les vamos a pedir? Hombre, pues al fin y al cabo es coherencia, ¿no? Pues no nos quieren, pues no nos quieren y punto. Pero lo que a mí me resulta verdaderamente preocupante, y ahí es donde entramos todos, es esa connivencia de determinadas formaciones, determinados estratos de la sociedad, de grupos políticos, incluso de jueces, con estos sectores. Consejos autonómicos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué problema tienden a resolver? ¿Para qué sirven? Es decir, si yo voy a un médico y me dice, tómese una pastilla, bueno, sí, yo me la tomo, pero ¿para qué me sirve? Si me dice, opérese, oiga, mire, ¿para qué vamos a someter a nuestro Estado, a nuestro poder judicial, a una operación de cirugía tan compleja, cuando en realidad no sabemos para qué sirve? Sirve para desmembrar el Estado. Evidentemente, podríamos decir, bueno, Rafael, como tú dices muy bien en tu informe, teóricamente podemos distinguir un plano del gobierno del Poder Judicial y otro de la unidad jurisdiccional, y en una operación de cirugía abstracta podrían ser separables. Pero ya sabemos que eso es un formalismo hueco. Por ejemplo, he estado leyendo recientemente a Atienza, el filósofo del derecho, que pone en guardia contra el formalismo vacío.
Eso es una distinción que solamente se sostiene en los libros. En la práctica, si tú descentras, diría yo, más que descentralizar el gobierno del Poder Judicial, estás resquebrajando la unidad jurisdiccional por los factores que os he dicho antes, porque se puede presionar sobre los que tienen que administrar justicia. Así que esto quiero dejarlo sobre la mesa porque es tremendamente importante. Y esto no está cerrado, esto está en el cajón, que en el momento que haya las siguientes elecciones se va. Las elecciones nacionales, las elecciones generales, se va a desempolvar. Y luego hay otro tema que tengo que decirlo con muchísimo cuidado, porque esto se está grabando y se puede malinterpretar. Miren, el desafío del independentismo, del soberanismo a España, si fuera estrictamente dentro de los límites jurídicos, pues no habría nada que decir. Mire usted, pues es una ideología que nos gustará más o menos, pero tiene todo el derecho a intentar conseguir jurídicamente sus objetivos. El problema es que sabemos que hay un plan de desconexión que va más allá del derecho, sencillamente porque no reconoce la legitimidad de nuestro Estado. Yo evidentemente no vengo aquí a darles lecciones porque ustedes lo conocen y lo sufren 1000 veces mejor que yo. Pero también es verdad que en la plataforma hemos estudiado este tema a fondo. Hicimos en el año 2017 un informe sobre cómo sería la situación del Poder Judicial en el caso de una desconexión unilateral a las bravas, entre comillas, de Cataluña. Vino un catedrático de Rumanía a presentarlo, experto en el espacio postsoviético, y todos sabemos que tienen una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es muy sencilla, pasa por buscar la legitimidad internacional, el apoyo de la comunidad internacional, con el argumento de decir, mire usted, nosotros no entendemos de barcos, no entendemos de abstracciones, lo único que sabemos es que queremos que se vote y el gobierno español no quiere que se vote. Y entonces, claro, eso es un argumento muy elemental, pero que puede tener un eco muy importante. Que se vote el qué, la segregación unilateral y antijurídica de Cataluña. Y claro, es muy preocupante porque algunas comisiones, algunos órganos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en algún dictamen le ha dado la razón a los independentistas. Y hay una vía jurídica que es potencialmente peligrosísima, pero que existe, que es atacar al Poder Judicial español como un poder politizado que sirve intereses centralistas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo quienes tendrán que resolver sobre las cuestiones jurídicas que se planteen en los supuestos de conflicto soberanista, pues serán los tribunales españoles, el Tribunal Supremo. Pero ese tribunal está elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Y ese Consejo General del Poder Judicial está elegido por las cámaras parlamentarias. Es un modelo de control político absoluto y es un modelo que viola y choca contra la normatividad internacional, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces se les está dando una vía a los independentistas para decir, mire usted, el Tribunal Supremo Español, la Corte de Casación del Reino de España, está politizada y por lo tanto no podemos tener garantías de que haya una resolución imparcial porque han sido elegidos por aquellos políticos que están en contra de nosotros. Con lo cual, este afán de politización de la justicia de nuestros políticos es una bomba de relojería en los cimientos del Estado. Están jugando con fuego y van a incendiar el Estado español, porque en ese afán de controlar la justicia le están dando a los independentistas las herramientas jurídicas que necesitan para provocar una desconexión unilateral con el apoyo de la comunidad internacional. Evidentemente no es exactamente este el asunto que nos ocupa ahora, pero sí es verdad que hemos pactado que hablaríamos del tema y en realidad es que están tremendamente interconectados. ¿Qué más les voy a decir? Miren, yo represento una plataforma de la que es miembro también Rafael, que no solamente jueces, hay abogados, catedráticos, profesores universitarios, fiscales, secretarios judiciales, etcétera, y también profesiones que no son jurídicas. ¿Por qué? Porque la solución tiene que venir por vía de la sociedad civil. Por desgracia, no podemos confiar en nuestros políticos. Y no digo los políticos independentistas que han sentado las reglas desde el principio de la ruptura, y eso hay que reconocerles, que no mienten. Estoy hablando de los políticos de los partidos constitucionalistas, que algunos de ellos han establecido un pacto de deslealtad por motivos cortoplacistas que nos va a perjudicar a todos. Así que este acto, además de su valor académico, y evidentemente yo no puedo sino rendir pleitesía intelectual a las mentes que hay aquí,
es una petición de auxilio, de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, porque te voy a dar la óptica desde aquí de lo que has dicho. Para nosotros que estés hoy aquí es una respuesta a una petición de ayuda. La sensación en este momento de la mayoría de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña y de los juristas muy especialmente es de desamparo. Y precisamente no solo de desamparo, que también, sino de falta de conocimiento sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que posiblemente pueda llegar a ocurrir si no hay una intervención importante que tiene que venir efectivamente de la mano de la sociedad civil. Y ese llamamiento de socorro, que yo creo que a diario lo hacemos con amigos del resto de España, pues que nos comentan, oye, ¿cómo está la cosa aquí? Y te dicen, muy bien, muy tranquila. Y dices, pues no está ni bien ni tranquila, porque hay una efervescencia que en cualquier momento puede llevarnos a situaciones similares o peores incluso que las de 2017. Y precisamente el tener la ocasión de hacer este ejercicio de derecho preventivo que supone lo que nos convoca hoy aquí me parece especialmente importante en ese contexto. Entonces, insisto, agradecerte doblemente tu presencia. Y has tocado un tema que es interesante. Cuando me lo comentabas ayer, yo te comenté el tema de que tuve la suerte de que me propusieran elaborar un informe sobre la desertización judicial en Cataluña que solicitó el comisario Reinders el año pasado, creo que fue, hace un par de años, no recuerdo. En ese momento, Sociedad Civil Catalana, una entidad constitucionalista cuya presidenta, por cierto, nos honra hoy con su presencia, pues en una entrevista con el comisario Reinders se interesó especialmente por este tema y tuve la suerte de poder trabajar en este informe. Y precisamente una de las cosas que destacaba es que, aparte de otros factores que habían coadyuvado siempre a que pues no fuera especialmente atractivo Cataluña como plaza para jueces y magistrados, en este momento había un factor añadido que era tremendamente importante, que era la situación de desamparo de los propios jueces y magistrados por una pedagogía del incumplimiento de las resoluciones judiciales, que yo creo que es suficiente para desalentar a cualquiera. Si desde los poderes públicos autonómicos se hace una pedagogía de que no hay obligación por parte ni de los poderes públicos, incluso ya ni de los propios ciudadanos, de cumplir las resoluciones judiciales, se hace algo que tú has apuntado muy bien, que puede dar problemas a nivel internacional, pero que ya los está generando aquí, que es que esa ruptura con la evidencia de que todos estamos sometidos al imperio de la ley y debemos cumplir las resoluciones de los tribunales, se tinta de esa idea de que los tribunales, por principio de unidad de jurisdicción, son españoles y como son españoles están politizados y como están politizados siguen una tesis política concreta. Todo eso se ha vivido aquí durante todos estos años. Y si a eso se añade, que también lo recogí en el informe, el hostigamiento ya personal y familiar de determinados magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales en Cataluña, pues la ya tradicional falta de atractivo que tenían las plazas, pues lleva a los resultados que analizamos en el informe, precisamente con datos de la Sala de Gobierno del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de que realmente se están cubriendo de manera forzosa, de suerte que las últimas promociones de la escuela judicial, que al estar aquí históricamente llevaban a que muchos pues se enamoraran de la ciudad y de Cataluña, se quedaran aquí, pues ahora están siendo adjudicadas de manera forzosa. Pues creo que en el año 2022 el 70 o el 80%, diciendo, pues usted se queda aquí no porque le guste, sino porque se va a tener que quedar, pero al cabo de un año que tiene usted opción, pues la mayoría se van, y eso está provocando un déficit en la propia administración de justicia, porque tenemos un nivel de plazas vacantes y de plazas cubiertas por jueces sustitutos que además no están más que el tiempo imprescindible, lo cual va generando un colapso progresivo de determinadas oficinas judiciales que ya llega un momento que tiene difícil solución. Pues esa es una consecuencia más práctica y que yo, como además como abogado la vivo todos los días, de un problema que intentemos que no pase a ser endémico, ¿no? Que yo creo que todavía estamos a tiempo
de solucionar. Con lo cual, efectivamente, no estamos hablando de planteamientos teóricos, que están muy bien y que son necesarios como herramienta para abordar el problema, sino que estamos viviendo, yo creo que todos los aquí presentes coincidirán conmigo, casi todos espero que no, pero casi todos, en que es un problema que estamos viviendo como propio y como algo que nos afecta en nuestro día a día, pues todos los juristas catalanes y todos los ciudadanos de Cataluña, y que puede verse además complicado y agravado en el futuro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues cualquier iniciativa de tipo preventivo que analice e intente evitar que el problema se agrave o que llegue incluso a ser irresoluble, pues me parece muy interesante y muy necesaria. Tengamos en cuenta que los que vivimos aquel 2017 teníamos la tranquilidad y dormíamos tranquilamente por la noche porque sabíamos que había un poder judicial único y fuerte y que, a pesar del desafío, pues íbamos a tener el amparo de los tribunales. Cada vez más esa pedagogía del desacato pues nos sitúa en posiciones más complejas. Si le añadimos un nuevo factor, realmente nuestra posición puede empezar a ser delicada. Veo muchas caras de gente que se ha significado en la lucha por el Estado de Derecho, porque es que no estamos hablando de opciones políticas. Yo quiero dejar esto muy claro. Aquí nadie ha venido a hablar de opciones políticas. Estamos hablando de pervivencia o supervivencia del Estado de Derecho en Cataluña y en España en general, porque es verdad, esto es algo que quizá vivimos como un peligro en Cataluña, pero que ahora mismo se está tornando un peligro a nivel de toda España, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea fuerza tiene que quedar muy clara. Aquí no hablamos de opciones, aquí hablamos de estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho. Y eso es algo mucho más serio y está en juego mucho más de lo que podría ser pues una defensa lícita de un modelo o de otro, de una opción política o de otra, ¿no? Sí, por favor. Sí, aprovechando lo que decías de que nos cortáramos entre nosotros, Bueno, yo te lo agradezco, porque arriba. de las cosas que habéis dicho, yo apunto una para otro acto, o en el acto de la independencia judicial, como otro tema. Porque a mí una de las cosas que me preocupa y que hasta cierto punto me escandaliza es que todo esto que ha descrito Jesús y más que se podría añadir, esto sí que no tiene solamente una valoración política, sino que tiene una valoración jurídica. ¿Qué me refiero? Aquí estamos acostumbrados a que cuando sale una decisión judicial sale el presidente de la Generalitat o el conseller a decir que no lo van a obedecer, que es una indignidad, que esto... A ver, es que eso no se puede hacer, pero no por una cuestión de cortesía, porque la resolución del Consejo de Europa sobre independencia judicial, en el punto 14, si no me equivoco, dice que cuando los poderes públicos valoren las decisiones judiciales, tendrán que hacerlo con mesura para no crear en la opinión pública una sensación de que se pueden desobedecer las decisiones judiciales. Y añade que sobre obediencia o desobediencia a la decisión judicial, lo único que puede decir es que en su caso la recurrirá. Pero el que una autoridad pública salga a decir esto no lo vamos a obedecer, esto es un ataque directo a la independencia judicial, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice el Consejo de Europa. Y si lo dice el Consejo de Europa, pues es por algo. Y sin embargo aquí pasa sin mayor escándalo. Y tengo que decir que nosotros aquí cuando digo nosotros, en este caso es Impulso Ciudadano, en el informe que hacemos para la Comisión Europea en relación al informe del Estado de Derecho, cada año lo decimos y todavía no se ha visto reflejado. Esperemos que en algún momento el comisario Reynders tenga a bien el incluir en su informe que es intolerable que las autoridades públicas hagan expreso que no van a obedecer las decisiones judiciales y además las descalifiquen de una manera grave y además descalifiquen a los jueces. ¿Por qué? Porque si no actúan, al final esto se vendrá todo abajo. Porque, como decía Jesús, es mucho más frágil de lo que parece. Y esto, repito, no es una mera cuestión de cortesía o de lealtad, sino que tiene consecuencias jurídicas o debería tenerlas. Yo creo que este es un punto, si se puede incluir cuando hablemos de la independencia judicial, yo esto lo metería, porque se trata mucho menos de lo que debería. Muchísimas gracias. Sí, por favor. No, por acá, porque a raíz de lo que ha dicho Jesús, hoy, yo creo, en Cataluña, por bajar a ver el terreno, en Cataluña el Estado son los jueces.
Bueno, hay algunos policías nacionales, pero el Estado, Cada vez. el poder del Estado, el único poder real del Estado en Cataluña es el judicial, aún hoy. Si se sigue adelante con una posible reforma que introduzca los consejos territoriales, imaginemos, Consejo General del Poder Judicial que sigue con su fórmula actual de elección. Pero claro, eso tiene un prius, que es que el gobierno actual y sus atlates ganen las elecciones generales. Se mantiene el sistema, porque ese sistema, el sistema de elección parlamentaria del 100% del Consejo General del Poder Judicial, aunque 12 de sus miembros, de los elegidos, sean jueces, es un sistema que se va a mantener mientras esté el actual gobierno, por la sencilla razón de que es un sistema que le conviene. También en un momento dado puede convenir al partido de la oposición nombrar él a los miembros del Consejo, pero el que introdujo ese sistema y el que lo ha mantenido y el que aún hoy dice que es inconcebible que se cambie ese sistema es el Partido Socialista, que es el gran partido de la izquierda española y uno de los dos grandes partidos españoles. Si eso se mantiene, si ese sistema se mantiene y se va a la creación de un Consejo Territorial de Justicia en Cataluña con una composición pareja, es decir, elegido, puede ser 100% por el Parlamento de Cataluña, se acabó. Se acabó. Es decir, los jueces van a quedar sometidos a un poder hostil. No ya a un poder más o menos indiferente, no. A un poder hostil que los quiere eliminar, ya políticamente hablando, que los quiere eliminar para sustituirlos por otros jueces de otro sentido, de otro significado, en función de una posible separación de Cataluña. Eso está ahí, eso está en esa es la idea. Por eso estaba eso en el estatuto. Eso no está ahí para adorno. Es decir, entonces eso, para mí, es la mayor amenaza que en estos momentos tiene el Estado de Derecho en Cataluña. La posible existencia de ese Consejo Territorial. Por eso, y lo decís aquí, lo decía Jesús también, esto no es una cuestión teórica, no, es puramente una cuestión de supervivencia. Y eso se ha de... y que ha de ser, además, digamos, a ella nos hemos de dirigir desde planteamientos políticos. El derecho es un arma, un instrumento, pero en el fondo de lo que hay aquí es una disputa, una discusión, una lucha política. Y hay que estar dispuesto a bajar al terreno e intentar ganar esa discusión, esa controversia. En cualquier caso, yo totalmente de acuerdo, Javier, pero lo que quería destacar es que sí, es una cuestión política, pero es una cuestión de opciones políticas. Es una cuestión que, como lleva aparejada la subsistencia del Estado de Derecho, yo creo que está por encima, o debería, no lo está, pero debería estar por encima del debate ideológico y de posiciones partidistas. Y ahí es donde hay que empezar a hacer pedagogía. Y ahí es donde es muy importante y creo que tenemos el deber de hacer pedagogía. A ver, ya anuncio que convocaremos, y espero contar con todos los presentes y con más gente, convocaremos una futura mesa donde abordaremos, porque creo que es justo y necesario, y más en este momento, y creo que además el debate de los consejos territoriales nos lleva a la fuente, que es el tema de la politización del Poder Judicial en España. Convocaremos un acto donde abordaremos todas las cuestiones. Yo quería que hubiéramos tenido tiempo hoy, y lo han apuntado los ponentes, especialmente Rafael, el tema de Europa. Creo que es un tema que cuando hablemos en esta futura edición, que ya anuncio, no le pongo fecha todavía porque tengo que mirar el calendario de la UEFA antes, pero abordaremos en más extensión, pero creo que podemos encontrar herramientas muy potentes en el derecho comunitario y en las resoluciones
del TJUI y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos pueden ayudar a enfocar o a reenfocar concretamente toda esta cuestión de forma satisfactoria. Hay otro tema que has apuntado muy interesante que no dará para la próxima, pero sí otra, o sea, he montado tres, que es el tema de Estado autonómico, Estado federal y unidad jurisdiccional. Creo que ese es un tema que le pasa muy desapercibido a mucha gente y yo creo que vale la pena reflexionar y que además me enlaza con otras cuestiones como las que has apuntado de cómo funciona el tema interterritorial en un Estado federal, que es como debería funcionar, entiendo yo, a nivel de Unión Europea y funciona fatal, ya te lo digo. Desde la cátedra no lo sé, pero desde los despachos de abogados realmente es un tema que... No nos quejamos mucho, es que tenemos un cliente que recaba tutela judicial efectiva y como nadie se pone de acuerdo ni en el tribunal competente ni en el Estado... ¡Hombre! Es que no consultáis expertos. No consultamos expertos, te voy a contar yo. Me he tenido que poner una declaratoria en Valencia yendo a la ley orgánica porque después de 27 folios de los reglamentos europeos, de los acuerdos del Brexit y del convenio de la Haya, no había manera que se entendiera. Bueno, ya me lo Pues ya te lo explicaré. Pero bueno, que esto baja a la calle. Tenemos un problema, pero lo vamos a solucionar. ¿Cuál es el problema? Hay un partido interesante, a las 9, son las 8:30. Yo he prometido a algunos amigos, compañeros, que intentaríamos compatibilizar el acto de hoy con la posibilidad de ver ese partido, pero no obstante voy a pedir al que pueda, al que considere que nos... Pero voy a pedir 5 minutitos más porque el presidente de la sección de Derecho Constitucional, nuestro presidente Paco Chamorro, había pedido la palabra y se la tengo que dar y además se la doy encantado de la vida. Y es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, no me hagáis precisar el número de sentencia, fecha, pero es una sentencia en la que se planteaba si una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenía efectos en Andalucía, no recordaba exactamente, pero Sí. Viene a decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un tribunal de toda España y por tanto la interpretación que haga. Abundando, pero que hay un precedente ya del Tribunal Constitucional en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Me encantaría dar turno de intervenciones, pero os voy a pedir muchísima brevedad. José María, luego me conecto al partido también. Por favor, sí, no dejes de hacerlo. Sí, solo os pediría eso, concisión a la hora de las preguntas. Mira cómo huyes. No, hombre, es que yo estoy faltando a mi promesa de adelantar la hora, pero en fin, vamos a dar lugar a un par de preguntas. Sí. Los tribunales europeos y el de Luxemburgo no tienen nada que decir, por supuesto. Es una división política. Hombre, yo creo que sí que tienen que decir. Depende de cómo se haga, porque ya digo que en el caso de Polonia se han pronunciado el Tribunal de Luxemburgo en varias ocasiones, es decir, depende de lo que se haga. Ahora estamos, yo creo, con la espada de Damocles de que como no se está haciendo caso a lo que nos está diciendo la Comisión Europea sobre la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues eso puede acabar teniendo consecuencias y el Tribunal de Estrasburgo también se podría pronunciar. Ahora bien, sobre el planteamiento general de si desconcentramos o no, eso sí, evidentemente. Si somos una única jurisdicción o varias, si fraccionamos o no, eso es una decisión política, eso es responsabilidad nuestra, no podemos pedir ayuda fuera. Sí. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Si es sucinta. ¿Quién había pedido la palabra? Gloria. Gloria, perdón. Ostras, adelante. Esta es otra ponencia, Lo digo, no. Yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que aquí nos llevaría hasta las 10 empezar a abordar la cuestión y... Sí.
el tema de las constituciones militantes, y ese es un tema, digamos, que daría lugar a otra ponencia, que podría ser la cuarta que sale de este breve. Yo discrepo Hoy va a ser difícil muy abordarlo, brevemente. pero El problema no son los partidos independentistas, el problema es la deslealtad de las administraciones, no de los partidos. Bueno, dado lo avanzado de la hora, yo voy a pedir si alguien quiere hacer un speech final o algún apunte final. Si no, Jesús. Sí, por favor. Jesús, que ha venido de Madrid, hombre, le vamos a dar la oportunidad de clausurar el acto, que menos. Pues muchísimas gracias por la cortesía institucional. Yo de fútbol no sé nada, pero hay que atender a los deseos de la mayoría. Muchísimas gracias. Esto es un espacio de libertad. La valentía de Eloy, la valentía de los abogados de Barcelona es para mí un ejemplo. Os digo, resulta triste que vivamos una época en la cual decir lo obvio parezca revolucionario. Ya lo habíamos hablado, Eloy. Sois una piedra en el zapato de gente para la que sois muy incómoda. Pues seguid así, porque no nos pueden ni nos deben callar. Y os digo lo que os decía al principio. Alguien puede pensar que esto es un problema de aquí. Tomad nota de lo que estoy diciendo. Tomad nota de lo que estoy diciendo. Sin Cataluña no hay España. España no puede subsistir si no seguimos estando juntos. Aviso para navegantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a vosotros por asistir. Y seréis oportunamente convocados a las próximas 3 o 4 conferencias que han surgido aquí de... Es que se irán sumando.